Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy estaremos evaluando el tema sobre la lesionología desde la perspectiva del marco legal, es decir, no solo la lesionología desde la perspectiva de la medicina legal, sino más bien su inclusión en varios de los términos que se encuentran inmersos en la legislación de Costa Rica. Primero, nos preguntamos, no solo como médicos forenses, sino desde la perspectiva del derecho, cuando se presenta un sujeto, ya sea la persona viva o la persona fallecida, con una lesión, ¿por qué es necesaria el análisis de esa lesión desde una perspectiva médico-legal y cuáles son los beneficios que va a tener esta valoración médico-legal hacia la investigación judicial? A partir, por ejemplo, de esta imagen donde vemos una lesión expuesta de manera al azar, nos preguntamos qué tipo de lesión es decir, qué nombre específico, qué nombre y apellido tiene esa lesión. Si sabemos qué nombre, qué lesión específica la que estoy viendo, la logro identificar, y esto se identifica a través de sus características que no veremos específicamente en esta sesión. Sin embargo, a través de la observación específica de las características le daremos nombre y le daremos su especificidad. Al poder lograr eso, ese es el primer paso, podremos obtener un posible mecanismo de trauma, es decir, cómo se produjo esa lesión. Pero primero necesitamos identificar qué tipo de lesión es, porque no es lo mismo identificar una herida contusa, por ejemplo, de una herida por arma blanca, o no es lo mismo identificar una contusión de tipo equimosis o hematoma que una contusión de tipo excoriación. Sus mecanismos de trauma varían, es decir, la forma en la que fueron producidas varían. Entonces esto me puede explicar el mecanismo de trauma, su posible dinámica. Y la dinámica entonces nos permite reconstruir el hecho, tanto en personas vivas como en personas fallecidas. De manera paralela, me permite saber si es compatible con alguna situación que se está estudiando en particular para este caso. De igual manera, para muchos casos me permite saber, tal vez no es tan importante en este caso, pero para muchos casos las lesiones me es importante diferenciarlas por su tiempo de evolución. Si estas tienen días, si estas tienen semanas o incluso meses, porque esto me lleva a un posible periodo o momento del hecho en el cual se generó. Y algo de lo más importante en las personas vivas es determinar si este tipo de lesión me genera un tipo de incapacidad, que lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque la incapacidad, más que un término de salud, más que un término de cuánta incapacidad requirió por motivos laborales, es más por un término de equivalencia de la lesión hacia su gravedad, porque la incapacidad se relaciona directamente con la gravedad de la lesión. Por decirlo de una manera, entre mayor sea su incapacidad, nos da pie para pensar que mayor es la gravedad de la lesión. Entonces la incapacidad se vuelve un término fácilmente interpretado por cualquier jurista, y de esta manera el médico legista que analiza una lesión y expresa la gravedad de esta lesión que está valorando en términos de incapacidad le permite al operador judicial tener una perspectiva más sencilla de la lesión sin tener que entrar directamente en una terminología tan técnica. La Real Academia nos define lesión como un daño o detrimento corporal ocasionado por una herida, golpe o enfermedad. Para nuestro ámbito de la medicina legal, vamos a limitar
el término de lesión hacia todo lo que tenga que ver con trauma o lo que es traumático. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, el término enfermedad. No lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar principalmente el término herida o golpe. Digamos desde un aspecto más sencillo, trauma. ¿Y qué es lo que nos genera este trauma? Bueno, un perjuicio corporal, ¿verdad? Un quebranto en la salud, un quebranto en la fisionomía o en la fisiología corporal. Por lo tanto, es importante desde el punto de vista legal saber que la lesión va a constituir un perjuicio. Nos dice Alejandro Basile, un autor importante hacia la medicina legal, que cuál es el objetivo o desarrolla los términos del objetivo de la exploración médico-legal en el ámbito del derecho. Entonces, por ejemplo, indica que las lesiones o la valoración de estas lesiones es para determinar en qué manera se produjeron las lesiones o qué forma fueron inferidas, en qué consistieron o con qué fueron producidas, qué consecuencias trajeron, qué incapacidad produjo, si esta fue temporal o permanente, existió o no un nexo de causalidad, así como también el estado del organismo antes de la injuria, lo que conocemos como estado médico anterior, y la determinación del tiempo probable de producción, así como el tiempo de curación. Porque finalmente, a través de los tiempos de incapacidad, de curación, no solo vamos a indicar al operador judicial la gravedad de la lesión, sino también un poco hacia determinar toda esta parte de la retribución o la indemnización hacia ese tipo de lesión. Si vemos rápidamente el Código Penal de Costa Rica, vemos a la lesión como delito y esta la observamos, por ejemplo, en el Código Penal, en el delito de lesiones leves, es uno de los primeros, donde se indica que se impondrá prisión de 3 meses a 1 año a quien causare a otro un daño en el cuerpo o la salud que determine la incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de 5 días y hasta 1 mes. Aquí tal vez lo que me interesa establecer hacia ustedes es ese periodo de incapacidad. Menciona la palabra incapacidad número 1 y menciona días específicos. Entonces, cuando hablamos de una incapacidad de días, como es este caso, estamos hablando de una incapacidad que se expresa en el término de tiempo, por lo cual estamos conversando de una incapacidad temporal. Y es el primer término que vamos a evaluar y es un término importantísimo en la medicina legal. Veamos estas otras dos lesiones antes de pasar ya a la terminología. Y son las lesiones las lesiones graves y las lesiones gravísimas. En el lado izquierdo vemos las lesiones graves, donde dice que se impondrá prisión de 1 a 6 años. Principalmente lo que me interesa que vean es lo que está subrayado en gris, donde dice si la lesión produjera una debilitación persistente. Cuando hace relación a la debilitación persistente, menciona un poco la función que tiene una persona. Puede ser un miembro, puede ser una función de un sentido, puede ser una función de caminar, de prensar, de movilizar alguna articulación, es decir, todo eso son funciones corporales. También hace mención en este delito de cuando la incapacidad sea de más de 1 mes, y también introduce otro término que es el de marca indeleble en el rostro. Entonces vamos a analizar poco a poco cada una de esas partes. De manera semejante, en la columna del lado derecho observamos la calificación de lesiones gravísimas, que es un poco semejante a la de graves, pero también indica un poco la parte de la incapacidad permanente y lo pone como tal. Cuando produzca incapacidad permanente en el trabajo,
y la pérdida completa ya como tal de un sentido, de una extremidad, de un órgano o de un miembro en general. Podemos decir entonces que está refiriéndose a la pérdida de la función específica de algo o la pérdida de un miembro y que por supuesto esto genera una incapacidad permanente. Entonces, en el ámbito del derecho, todas estas lesiones, toda esta incapacidad, ¿qué es lo que me genera? Bueno, me genera una lesión que está con vistas a determinar los elementos de su reparación, porque recordemos que en el derecho no solo vamos por una línea, que es la línea penal, sino también paralelamente por la línea civil. Y es así como las lesiones, por supuesto, como dice acá, privan a la víctima del ingreso de su patrimonio, bienes o ganancias que hubiera obtenido si no se lesionaba, lo que conocemos como el lucro cesante, o la pérdida por ende también de su patrimonio, del valor de las prestaciones que exige su nuevo estado, lo que conocemos también como daño emergente. Entonces, esa es como la mentalidad o la perspectiva legal que se debe tener en el ámbito del derecho cuando tenemos el aspecto de las lesiones. Y por eso tan importante, nuevamente repetir, la valoración médico-legal para establecer la gravedad de estas lesiones. Entonces veamos como tal, ya habíamos adelantado un poco el término de incapacidad temporal. Es la incapacidad que se expresa en días y se extiende desde el momento de sufrir el trauma hasta el momento de la curación o consolidación de esta lesión. Entonces se expresa en días, o sea, en tiempo, entonces pueden ser días, semanas, inclusive años, que tarde una persona en curar o consolidar. Ahora veamos estos términos de curación o consolidación a qué se refieren. Desde el punto de vista jurídico y clínico, que en realidad son semejantes, es, bueno, la curación se puede dar cuando la persona se restablece completamente la función de esta lesión que se perdió temporalmente y regresa en su 100% a recuperar esta función o esta lesión ya se restableció completamente, pero podría existir que la incapacidad temporal se convierta en una incapacidad permanente. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, acá en el segundo término dice la consolidación clínica cuando se da la curación o en el momento en que el tratamiento se torna ineficaz. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, una incapacidad temporal ya no, ya su tratamiento médico no resuelve esta incapacidad o de alguna forma ya se aplicaron todos los manejos, tanto médicos o quirúrgicos o de otro tipo que se podrían haber ofrecido para un paciente en específico y no se lograra la mejoría completa, la curación. Entonces, en el momento en que la parte médica decida, el médico tratante o los médicos tratantes, que no existe una opción terapéutica para resolver enteramente el problema de esta lesión, entonces se indica que la incapacidad temporal finaliza y se procede a determinar como una incapacidad permanente, ya que esta es definitivamente incurable. Entonces, ¿qué es la incapacidad permanente? Constituye, de hecho, una enfermedad residual calificada como definitiva o incurable y que por el mismo causa una disminución efectiva en la capacidad física de quien lo padece, comparada con el estado físico del ofendido antes de sufrir el trauma. Entonces, es toda aquella secuela, que podría ser como un sinónimo, secuela o incapacidad permanente, pérdida de un sentido. Todo esto lo que me hace saber es que la función de una cosa en particular va a estar ya completamente limitada en comparación con qué, porque siempre debemos comparar, en comparación con el individuo previo al incidente en investigación. Porque pese a que sabemos
que existe una normalidad, entre comillas, de los seres humanos, pues cada ser humano pues tendrá sus diferencias. Entonces tal vez no podemos comparar a todos con la misma función. Por ejemplo, la función cardiovascular de cada uno podría ser distinta, pero sí se debe tratar de comparar con su estado previo. Esto a veces podría ser un poco complejo y requiere una investigación a través de el análisis de expedientes médicos antiguos, por ejemplo, ¿verdad? Ok, según el Código de Trabajo, es importante mencionar también el Código de Trabajo, ya que el Código Penal como tal no tiene inserto una definición ni una tabla de las incapacidades. Entonces se recurre al Código de Trabajo, que también esto en materia de medicina legal laboral se aplica, por supuesto. En el capítulo cuarto y quinto del Código de Trabajo de Costa Rica, es decir, de los artículos 223, 224 y de ahí en adelante, se define la incapacidad temporal. Nuevamente una definición, pero poco más ya directamente del Código de Trabajo. Dice, la constituida por la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita al trabajador para desempeñar el trabajo por algún tiempo. Vean otra vez la palabra temporal, no permanente, diferente. Esta incapacidad finaliza por alguna de las siguientes circunstancias y menciona 4. Por la declaratoria del alta, es decir, esta persona ya fue dada de alta, podríamos interpretar que hubo una curación. Si fue dada de alta por los médicos tratantes, hubo una curación, hubo una reintegración a su función en su 100%. Punto número 2, por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237, que el artículo 237 señala un plazo de 2 años. El abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias y la muerte del trabajador, obviamente, finalizaría la incapacidad temporal. Entonces vean esos 4 aspectos que principalmente me interesan los primeros 2, cuando se da la curación o si en el plazo de 2 años la persona aún continúa siendo tratada tanto médico como quirúrgicamente. Por ejemplo, sucede mucho en fracturas cuando la persona tiene que recibir rehabilitación y a veces estos periodos de rehabilitación se extienden muchísimo, entonces podrían pasar incluso los 2 años. Entonces ya los 2 años sería el periodo máximo de incapacidad temporal y a como esté la persona en esos 2 años se debe calcular desde un punto de vista jurídico entonces la incapacidad permanente. También hace la definición o define lo que significa incapacidad total permanente, que dice que es la que causa la disminución de las facultades o aptitudes para el trabajo consistente con una pérdida de la capacidad general, orgánica o funcional igual o superior al 67%. Esto es importante tal vez mencionarlo porque el 67% es cuando se considera que una persona ya se encuentra incapacitada para laborar. En la parte de laboral es cuando se le pensiona por invalidez a un paciente, cuando ya supera las 2/3 partes de su capacidad general funcional. Y otro término interesante es el de gran invalidez, que ocurre cuando el trabajador ha quedado con la incapacidad total permanente, es decir, la anterior, pero además requiere asistencia de una segunda persona para realizar las actividades de los actos habituales, es decir, bañarse, cepillarse, vestirse, alimentarse. Cuando se requiere de esos ya se habla de un nivel superior que es el de gran invalidez. Y por último, viendo esta parte del código de trabajo, si continúan ustedes la visualización de estos códigos que hemos visto en el código, empieza a determinar o a enseñarnos una tabla. Esta tabla, que dice que es la tabla de porcentajes de impedimentos, se refiere a la tabla con las incapacidades permanentes.
que la incapacidad permanente se expresa en términos de porcentaje. La incapacidad temporal que habíamos visto anteriormente se expresa en términos de tiempo, pero la permanente en términos de porcentaje. Y los porcentajes entonces están determinados según el tipo de lesión. Esto ya ha sido calificado, es decir, no es una mera interpretación de cada médico particularmente. Porque si tenemos una interpretación subjetiva de cuánto, por ejemplo, podría valer la amputación de un dedo gordo de la mano derecha, muchas personas podrían opinar que vale tanto por ciento, y podríamos tener una diferencia muy amplia. Esta no es la idea, porque eso no tendría un sentido científico. Para esto ya existen estas tablas de impedimentos denominadas a nivel global como baremos, y en nuestro ámbito nacional se encuentra inserta dentro del Código de Trabajo. Entonces, para que veamos un caso de ejemplo de cómo se podría, desde un punto de vista médico-legal, evaluar un caso y determinar la gravedad. Insisto, este caso es nada más un ejemplo, es un caso tal vez que se puede encontrar en internet, así que es de acceso libre. Menciono que yo no tengo ninguna injerencia con este caso, pero es interesante para su análisis. Este es un caso de un aficionado que en un partido de fútbol que sucedió en Cartago, entonces fue agredido con al parecer como con un tipo de piedra en la cabeza. Vean interesante lo que menciona el periódico, exactamente dice: durante el pleito entre las barras de Herediano y Cartaginés en las cercanías del estadio Fello Mesa, Araya se tropezó y fue apaleado. Alrededor de 4 seguidores rojiamarillos, uno de ellos tomó una piedra y lo golpeó en la cabeza al joven de 28 años. Entonces, ese es el primer evento que tenemos, lo que originó todo, la dinámica de los hechos. Tenemos un trauma, que en este caso sería un tipo de trauma contuso con un objeto sin filo que produce un trauma en la cabeza directamente. Entonces, en este caso, que también lo he tomado de un periódico nacional, indica como tipo secuela, años después, dice la víctima: me duele, no tengo fuerza para alzar cosas pesadas, me cuesta hasta levantar una botella de 2 litros, me operarán para colocar un implante y no tener tan expuesto el cerebro, me van a poner un audífono porque me cuesta escuchar. Esto me afectó personal y laboral y socialmente, no tengo trabajo, mis papás velan por mí y mis necesidades. Menciona más adelante: el joven agredido sufrió una pérdida del 32% del cráneo y requiere varias operaciones para colocar la prótesis. De igual manera, no tiene capacidad auditiva. ¿Okay? Entonces, ahí vemos interesante un poco, rescatable acá, las secuelas que quedaron expuestas a partir de esto. Entonces veamos cómo se puede determinar la incapacidad, una parte por lo menos de lo que podemos rescatar de lo anterior, y observamos que la tabla que les conversé previamente, que se encuentra en el Código de Trabajo, indica en su inciso 270 que la pérdida ósea del cráneo hasta 5 centímetros de diámetro me genera de un 5 a un 10% de incapacidad permanente, o la pérdida ósea más extensa de un 10 a un 20%. Entonces vean que acá se determina en específico qué incapacidad le correspondería únicamente viendo esta secuela. Por supuesto, esto hay que hacer una valoración extensa. Yo lo estoy tomando únicamente de la descripción del diario que relata esta secuela, pero por ejemplo hay que ver si la persona tiene cefaleas, si su estado neurológico específico, esa pérdida auditiva, de cuánto porcentaje corresponde, porque así también correspondería a su incapacidad permanente, y así en general
valorar todo su sistema neurológico con el fin de establecer finalmente la incapacidad permanente que le corresponde a este sujeto. Otra de las figuras legales que se deben evaluar desde un punto de vista médico-legal es el nexo de causalidad. Esta diapositiva tal vez lo que hace referencia es un caso de agresión, obvio, ¿verdad? Que fue tomado de un diario hace muchos años. Nos pone inclusive como los pasos de todo lo que se dio. Esto lo pongo más bien de manera contraria porque usualmente no tenemos, por decirlo así, un testigo específico de manera tan confiable de lo que sucede. En el caso de las personas vivas, muchas veces es simplemente su relato de qué es lo que sucedió, de cómo fue agredido, de cómo la otra persona le hizo esto y lo otro. Pero también tenemos a la otra parte, la que también denuncia a esta persona y dice que sucedió completamente lo contrario. Entonces, a veces se torna complejo valorar este nexo de causalidad. Por supuesto, este nexo de causalidad también tiene que ser valorado en casos de fallecidos. Entonces, en la investigación de la muerte también debemos utilizar el nexo de causalidad. Y esto aplica para muchos casos en general, inclusive para la investigación de mala práctica médica, en términos también de la valoración de delitos sexuales, de violación, de abusos sexuales, también en la valoración de los accidentes de tránsito, accidentes laborales, en la valoración del aborto, también, por ejemplo, que son muchos de los aspectos que se valoran en la medicina legal, y el nexo de causalidad es vital para conocer si lo que se estudia o lo que se está denunciando tiene relación directa con la lesión o la muerte de la persona. Y para valorar este nexo de causalidad se han descrito los criterios de Simonán. Estos criterios de Simonán son 8 criterios y nos hace un filtro, nos hace establecer a modo de filtro todos los aspectos que se deben estudiar en el caso en particular para poder determinar si en realidad existe o no existe una relación entre la lesión y lo que se ha estudiado, lo que se analiza. El criterio teológico, por ejemplo, dice existe un agente capaz de ocasionar las manifestaciones imputadas. Entonces, habla de qué es lo que está ocasionando esta lesión. Por ejemplo, un arma blanca sabemos que causa una herida compatible con un arma blanca. Eso es un ejemplo sencillo, pero es para hacer indicar la etiología, es decir, lo que está produciendo. En términos más complejos, por ejemplo, si yo pienso que hay un trauma, por ejemplo, una fractura comminuta en la pelvis de una persona, y hago referencia a que ese trauma fue producto de una patada, es poco compatible desde un punto de vista lógico y también desde un punto de vista anatómico y por su fuerza y por la magnitud que tiene el hueso pélvico, que esto pueda ser posible a través de solo una patada, por ejemplo, que sería la etiología. Entonces, tal vez un ejemplo muy exagerado, pero sirve como para hacer ver el carácter etiológico. El carácter topográfico, como su palabra lo dice, habla de localización. Entonces es la relación de la proximidad entre el lugar de las lesiones a la supuesta consecuencia. Entonces en esto tenemos que tener consideración anatómica de cuál es la lesión, en qué lugar se originó y así comparar si anatómica o topográficamente existe un nexo. El criterio cronológico también es algo de lo que se debe valorar porque muy frecuentemente las personas que son valoradas en medicina legal no
son valoradas inmediatamente un día después, por ejemplo, horas después, sino muchas veces hasta meses o años después, ¿verdad? Como puede pasar muchas veces con las denuncias de violaciones de hace 2 años, 3 años o 4 años. De manera semejante, el criterio de continuidad es aquel que se debe evaluar cuando la lesión se da mucho tiempo después o la evaluación médica se da mucho tiempo después al momento de la lesión. Y se debe dar una continuidad, es decir, una seguidilla de eslabones para estar seguro que la lesión que estamos viendo, la secuela que estamos viendo, tiene relación con ese primer evento que sucedió. Es frecuente este análisis, por ejemplo, en los fallecidos, cuando tenemos secuelas hospitalarias. Hablo de secuelas hospitalarias cuando una persona no fallece, por ejemplo, un accidente de tránsito y requiere una hospitalización y esta hospitalización es extensa, es prolongada y finalmente la causa de la muerte de la persona es una infección. Entonces se cuestiona mucho de si la infección es la causa de muerte porque tiene relación con por ejemplo, un accidente de tránsito o una herida por proyectil de arma de fuego. Bueno, porque la relación de continuidad, esa continuidad de eslabones desde el evento inicial que generó que la persona inicialmente estuviera hospitalizada, llevó a una secuencia o a una cascada de eventos que finalizó en la muerte. Pero eso debe ser analizado médicamente, es decir, no es una receta que para cualquier persona hospitalizada, si ingresó por un trauma, entonces la muerte se considera traumática, no, siempre se debe analizar en específico cada caso. Otros criterios serían el criterio de proporcionalidad, que se refiere a la magnitud de la causa que debe guardar proporción con el agente que lo causó. El criterio de exclusión es sumamente importante y es excluir la existencia de otra cosa que me explique lo que está sucediendo. Es decir, paralelo a el criterio teológico donde yo busco que esto sea compatible con la lesión que tiene, de igual manera, de manera paralela, estoy excluyendo que alguna otra cosa me lo esté causando. Esto pasa frecuentemente en el análisis, por ejemplo, de la mala práctica médica. Por ejemplo, también podríamos analizar en casos complejos como la agresión infantil, tanto desde un punto de vista pasivo como la negligencia o activo como es la agresión física, ya que muchas lesiones son inespecíficas o no son tan específicas para una agresión infantil, o los hallazgos en un cadáver podrían corresponder a una u otra cosa, y por lo tanto cuando se hace el análisis médico legal se debe confirmar una y descartar otra de igual manera y con igual magnitud. La verisimilitud es muy importante y es porque todo como se realiza científicamente, es una pericia científica, se debe generar una investigación acorde a lo que se ha descrito en las comunidades científicas a lo largo del tiempo. Nada se debe salir de lo que ya se ha establecido, de lo que ya se ha descrito, y por lo tanto debe tener una base científica descrita. No debe ser una medicina basada en la ocurrencia, sino una medicina basada en la evidencia. Y por último, que también es un criterio sumamente importante y es el de valorar el estado anterior de esta persona. Ya hemos hecho referencia a esto antes, que siempre un sujeto debe ser valorado en su estado previo, es decir, ¿qué tenía esta persona previo a esto? Esto es muy importante en muchos casos, pero recuerdo, por ejemplo, un caso laboral donde se debe saber que lo que denuncia esta persona que tiene producto de su actividad laboral actualmente no la tenía previo a empezar ese trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene una hernia lumbar y aqueja que esa hernia lumbar se dio producto de sus actividades de alzar cosas en el trabajo.
y recurrimos, por ejemplo, a valorar el expediente previo, el expediente médico previo a que la persona iniciara con esas labores y descubrimos que la persona ya tenía su hernia lumbar. Entonces, bueno, investigar sobre el estado previo de esta persona es esencial, es importantísimo para estar completamente seguros de ese nexo entre lo que estamos investigando y la lesión que tenemos. Otra figura que también se menciona o es útil para la operación judicial desde un punto de vista médico-legal es determinar si las lesiones pusieron en peligro la vida de la persona. Entonces, este término de peligro de muerte es un término complejo y lo vamos a analizar de varios puntos de vista. Algunas frases de autores dicen lo siguiente: el peligro de muerte debe ser considerado como un valor diagnóstico y nunca pronóstico, es decir, nunca lo que potencialmente pudo haber sucedido, sino lo que sucedió. No se debe contemplar como una mera interpretación pericial, sino en el examen directo y el estudio. Nuevamente, es algo muy específico para cada caso. No conviene dar ejemplos de peligro de vida, pues este surgirá de cada caso en particular. Cualquier agente vulnerante que lesione las grandes cavidades del cuerpo, abdomen, tórax, pelvis, cavidad craneana, puede dañar vitalmente a una persona. Entonces, veamos los criterios, que han sido 3 criterios muy conocidos y que se mantienen en realidad como criterios importantes, pero vamos a agregar un poco más. Según el doctor Eduardo Vargas Alvarado, nos menciona 3 criterios para establecer si la lesión que presentó una persona, un paciente, puso en peligro su vida. Pongamos un ejemplo: una persona que recibe una herida por arma blanca. ¿Lesionó órganos vitales? ¿Su lesión fue penetrante a cavidad orgánica o produjo una hemorragia cuantiosa? Esos son los 3 criterios. No tienen que cumplirse los 3, con que se cumpla uno de ellos es suficiente para determinar si existió peligro de muerte. En este caso, añadido a estos criterios, la doctora Sarela Barca en su tesis indica que se deben complementar otros estados o tal vez otros diagnósticos que se ven más frecuentemente o que son más comunes a los diagnósticos médicos actuales, como lo son el estado de shock, por ejemplo un shock hipovolémico, un shock séptico, el edema pulmonar, el distrés respiratorio del adulto, la disfunción orgánica múltiple, los embolismos, la coagulación intravascular diseminada, o cuando el paciente amerite soporte ventilatorio terapéutico, y en caso de laparotomías no terapéuticas, solo se podrá concluir que hubo peligro a la vida si hubo evidencia de inestabilidad hemodinámica o complicaciones posoperatorias, ya que la laparotomía podría ser solo diagnóstica. ¿Y esto nos sirve para qué? Principalmente porque desde el análisis penal existe la tentativa o el homicidio en grado de tentativa, que según el artículo 24 del Código Penal hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos directamente encaminados a su consumación y esta no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará la pena correspondiente a la tentativa cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito. Y este es un caso que encontré sobre una jurisprudencia. Rápidamente lo voy a leer para ponerlo de ejemplo de análisis de cómo se utiliza este término de peligro de vida, peligro de muerte, desde un análisis o una perspectiva médico-legal y cuál es el aporte de la medicina legal en estos casos. Dice, he rescatado nada más una porción pequeña. Ahora bien, en cuanto al delito de tentativa de homicidio calificado,
el recurrente echa de menos la existencia de prueba objetiva como el dictamen médico legal o una epicrisis de atención médica que acredite la existencia de la lesión, y si aquella puso en peligro la vida del agraviado. Esta constancia da fe únicamente de que el ofendido fue atendido en el servicio de emergencias del Hospital Calderón Guardia el día 19 de marzo de 2007, con un diagnóstico de herida de arma de fuego en el cuello. Si bien es cierto, dicho documento no acredita si la herida puso en peligro la vida, confirma el dicho del ofendido en el sentido que fue impactado por arma de fuego los disparos en su cuello. Bueno, entonces tenemos una persona que tuvo heridas en el cuello, heridas por proyectil de arma de fuego. Por supuesto fue a un juicio, pero por razones que se desconocen no fue valorado ni por un médico legal y probablemente no se aportó ningún tipo de dato que confirmara o describiera en específico esta lesión médica que sufrió. Entonces dice posteriormente, en este caso la intención homicida es más que evidente. El encartado ante la huida del ofendido, que fue la causa ajena al agente que impidió la consumación del robo agravado, y le propinó 4 balazos dirigidos a su humanidad, siendo que el ofendido pudo esquivar varios de ellos gracias a que corría en zigzag, por lo cual no consiguió dar en su objetivo, siendo esta última la causa externa a la voluntad del encartado que impidió la concreción del resultado. Ahora bien, uno de los balazos sí lo impactó en el cuello, zona vital del organismo, en que un disparo puede ser altamente letal, principalmente por las venas, arterias, nervios que existen en dicha zona. Y continúa en otro segmento de la jurisprudencia, al igual que cualquier otro elemento de convicción, los resultados de las experticias médicas no pueden analizarse aisladamente, sino han de ser concatenados con la restante información que se dispone. La frase no puso en peligro la vida no puede extenderse siempre y en todos los casos, como exclusión definitiva de una tentativa de homicidio en los sujetos en los que se discuta su aplicación. Entonces tal vez les pongo este caso para analizar cómo se incluye esta frase dentro de, como figura, dentro de un análisis médico-legal. Es importante entonces para la determinación principalmente de la tentativa de homicidio en Costa Rica. Esto no incluye que si una lesión por parte del médico forense cumpla con un criterio de haber puesto en peligro la vida, no tipifica directamente el delito de tentativa, ni lo contrario, el hecho de que la lesión no pone en peligro la vida no quita que no exista una tentativa de homicidio, pero sí es importante que este análisis se realice si lo que se requiere es una valoración por este delito en específico. Y para finalizar vamos a hablar sobre la deformación permanente en el rostro o, como también lo menciona el Código Penal, una marca indeleble en el rostro. ¿Qué podría ser o cuál es la definición que encontramos sobre esto? Bueno, puede ser una alteración en la forma permanente visual del rostro, una irregularidad física visible permanente que desfigure o produce un demérito, un estigma, una tara fisiológica. Es decir, cualquier marca o deformidad en el rostro. Vean que esto únicamente se refiere al rostro, no se refiere a ninguna otra parte corporal. Y es principalmente una marca a nivel estético, es decir, no se refiere a una pérdida de la capacidad de la función de ninguna parte del rostro, no se refiere por ejemplo a un párpado caído que no pueda subir porque ya eso sería una función, ni tampoco se refiere a la apertura bucal o al cierre de los ojos o a la sonrisa o a la masticación, porque eso serían funciones. Pero si estéticamente tenemos por ejemplo una cicatriz, o una deformidad, una asimetría, por ejemplo, entonces
si se configura la marca indeleble en el rostro. Esta valoración del Tribunal Supremo Español de 26 de mayo del 84 es interesante y la voy a leer. Dice: el concepto de deformidad equivale a toda irregularidad física, visible o permanente, o bien el estigma o tara fisiológica consecutivos y residuales respecto a las lesiones anteriores. Vean nuevamente que siempre es comparativo al estado anterior de la persona, y que le hace perder su aspecto periférico normal de un modo perceptible o apreciable de su viso, afectando la anatomía externa y no a su intelecto de manera duradera, sin que en el transcurso del tiempo subsane el defecto de que se trata. Entonces ahí lo que menciona principalmente es esta parte que afecta la valoración estética, su anatomía externa, sin que esto se refiera como tal a las funciones del rostro. En Costa Rica principalmente lo que vemos relacionado a marca indeleble en el rostro son cicatrices, ¿verdad? Producto de lesiones, ya sea arma blanca, sean excoriaciones, por ejemplo en rasguños, o mordeduras también. También lo hemos visto en fracturas, por ejemplo en fracturas de maxila, fracturas de nariz, donde se queda algún tipo de deformidad o requiere tratamiento quirúrgico y produce posteriormente una asimetría del rostro. Y esto es valorable fácilmente a una distancia social o incluso una distancia de conversación, diciendo que una distancia social son 3 metros y una distancia de conversación 45 centímetros aproximadamente, y son valorables estas secuelas en el rostro fácilmente por otra persona. Entonces con esto finalizamos, y aquí les doy un poco de la bibliografía que fue utilizada para esta sesión. Muchas gracias.